Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Yo me llamo Priscila y hoy vamos a hablar sobre el directo que sacó Sanderson esta semana, hablando de su nuevo proyecto, sus nuevos proyectos secretos, estas 5 novelas que ha escrito en secreto. Si no sabéis de lo que estoy hablando, el miércoles saqué un vídeo hablando sobre el vídeo que lanzó Sanderson en su canal, donde nos daba un super anuncio, que había escrito 5 novelas en estos últimos 2 años y han sido proyectos secretísimos. Así que en el vídeo de hoy hablamos sobre el directo que lanzó hace nada, esta semana, donde nos resuelve muchísimas dudas, contesta muchísimas preguntas. Os cuento, es un documento que me ocupa 11 páginas con 27 preguntas contestadas de Sanderson, así que vamos a estar aquí un rato, os iré indicando las diferentes preguntas por si queréis ir saltando, pero antes de empezar a contaros lo que ocurrió, os cuento, lo he traducido todo y hay partes que están parafraseadas, hay otras que los he escrito como si yo os lo estuviera contando y hay otras que son las frases de Sanderson tal cual lo dijo él. Pero bueno, a medida que lo vayamos charlando, será más bien que os explico, ¿no?, sus respuestas. Cualquier duda que tengáis de lo que estoy explicando, de la pregunta de Sanderson, que le hacen a Sanderson o con lo que él contesta, dejádmelo en los comentarios a ver si yo os puedo ayudar más. Empecemos. Antes de empezar con las preguntas, el equipo de Sanderson y él estuvieron hablando un poco. Nos contaba que el primer libro, como ya sabemos, lo iba leyendo su mujer Emily a medida que él lo iba escribiendo, ¿no?, capítulo a capítulo. Pero que el libro 2 y 3 también fueron secreto para su mujer. Dice que le encanta dar sorpresas, aunque con esta se haya pasado un poco. Y luego una chica de su equipo dijo que la misma reacción que estamos teniendo nosotros los fans ahora, ellos lo tuvieron en el momento en que descubrieron todas estas novelas. Y aquí es cuando se pone un poquito más serio y habla de Ucrania, que dice, es el mejor momento quizás para sacar este Kickstarter, quizá no, pero ellos ya habían avanzado mucho en el proyecto. No es que ellos sean insensibles, no es que Sanderson sea insensible. No están ignorando lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo quieren hacernos llegar estas historias. Y ya habían avanzado mucho con el proyecto. También nos dice que en el momento de estar haciendo el directo ya ha grabado él los 5 capítulos del primer libro y que tiene mucha curiosidad por saber lo que la gente piensa de las portadas. Las portadas no son las definitivas, pero quiere saber qué es lo que estamos deduciendo. Yo ya he estado mirando las portadas con Ramón y estábamos, ay, esto será de esto será de lo otro. ¿Tú crees que nos lo hemos pasado muy bien? ¿Os gustaría que trajéramos un vídeo hablando de nuestras conspiraciones de los libros? Luego también nos explica que Adam, el chico que está sentado con él, fue el que tuvo la idea de las cajas. Y que bueno, que ya nos lo contó, ¿no?, que él no le parecía tan gran idea hacer unas cajas literarias para siempre, pero que este año con Sanderson sí que le pareció buena idea. Y en el minuto 10 la página de Kickstarter se congela. Pero no solo, obviamente, por el Kickstarter de Sanderson, sino que también habían sacado 2 Kickstarters grandes también. Y aquí empiezan las preguntas. Mientras él contesta preguntas, Sanderson va firmando libros, entonces le preguntan que si está escribiendo una 6ª novela o es que está firmando en directo. Y nos cuenta que está firmando Shadows of Self, el Leatherbound Edition. También nos dice, ¿no?, que él tuvo que parar en la 4ª novela, porque son todos borradores lo que tiene hasta ahora y necesita tiempo para trabajar en estos borradores y además está trabajando en el último metal, ¿no? Entonces dice que no esperemos ninguna sorpresa más de aquí a los próximos 2 años. Dice que no es broma, que de verdad que no esperemos más, porque incluso cuando estaba escribiendo el borrador del 4º libro ya estaba pensando, esto ya está, se me está yendo de las manos, es demasiado. Pero que no nos preocupemos, que seguirá trabajando en el 5º libro del archivo, que todo sigue en pie. Segunda pregunta. El narrador, le preguntan por el narrador del audiolibro en inglés, ¿no? Y dice que bueno, que en Reddit van a abrir diferentes foros, uno para cada libro, y que quiere que la gente proponga sus narradores favoritos. Que igualmente ellos tienen pensado uno con el que siempre trabajan, pero que como los 4 libros son de estilos muy diferentes, que ese narrador será solo para uno de esos libros. Para los otros 3 quieren narradores nuevos con los que no hayan trabajado todavía.
Tercera pregunta, si el audiolibro estará en Audible, y dice que sí, que estará en Audible y en otras plataformas, que el mismo mes que salga el libro intentarán que la gente pueda acceder al ebook o al audiolibro una semana, 10 días más o menos, después de salir el libro. Sobre los libros impresos, que esto va a ir hablándolo durante todo el directo, no saben cuándo podremos conseguir los libros impresos en inglés. No lo saben. Dice, para la esquirla de Amanecer tardaron un año, más o menos, un año, 3 meses, luego dicen otra pregunta. Que no es algo que sea planeado ni a propósito, sino que el proceso, la logística de imprimir tantos libros y llegar a las tiendas ese es el tiempo que se tarda, como un año. Entonces, ahí está. La cuarta pregunta es que si volverá a su antigua agenda, si volverá a viajar, a hacer tours como antes, ¿no? Cuando todo se normalice. Dice que no, que si lo hiciera volvería a agotarse, igual que le pasó, ¿no? Que volvería a estar abrumado como nos contaba en el vídeo anterior. Entonces lo que nos dice es que, por ejemplo, dice que podría ir una al año. Por ejemplo, en San Diego, Comic Con, Gen Con o incluso el Celsius de España, elegirían ir a uno de esos al año y luego tener su propia convención cada vez que saliera uno de los libros. Entonces tendrían convención propia más el lanzamiento del libro. Luego, aparte de eso, pues ocasionalmente en algún local. Veremos qué pasa, dice. Pero dice que ha sido genial hablar con nosotros así de esta forma online, poder llegar a tanta gente, ¿no? Desde el sillón, ¿no? Luego también tiene curiosidad de saber si vamos a esperarnos a que lleguen los libros o vamos a leer los capítulos muestra que está compartiendo. Y dice que dice, bueno, van a decir que soy un tonto, que por supuesto que quieren leer los capítulos, ¿no? Pero le dan curiosidad saber si vamos a esperar directamente al libro o no. Quinta pregunta, ¿esto va a impactar en la fecha de lanzamiento del libro quinto del Archivo de las Tormentas? Dice, no debería. Pero pasar más tiempo con el último metal sí que puede hacer que haya algún retraso con el quinto del archivo. Porque él sabía que no iba a trabajar en el archivo durante enero, pero no sabía que tampoco iba a trabajar en el archivo en febrero. Pero no por los proyectos secretos, sino por el último metal. Quiere hacerlo bien y está revisando todo. Y también está añadiendo cosas más, ¿no? Está tomándose su tiempo para seguir escribiendo el último metal, pero dice que no está siendo tan duro como el tercer libro de Squadron. Dice que todavía quiere hacer mucho con ese libro, añadir cosas y que el libro va a ser mucho más largo de lo esperado, el último metal. Entonces dice, y que por ello, si algo tiene que retrasarse, será el quinto del archivo. Nos cuenta que no va a ser difícil revisar estos borradores, porque lo que más cuesta es revisar libros que ya están dentro de una serie, ¿no? Porque tiene que como revisar bien los arcos de los personajes, que fluyan de libro a libro. Pero estos, como son libros únicos o, bueno, primeros libros, no es tan difícil la revisión. Dice que, por ejemplo, con el último metal, él revisa entre 5.000 y 6.000 palabras al día, pero con estos borradores seguro que revisará entre 10.000 y 15.000 palabras al día. Entonces va muchísimo más rápido, ¿no? 3 veces más rápido revisando estos proyectos secretos que el último metal. Pregunta 6. ¿Estos libros nuevos son fáciles de leer por nuevos lectores del Cosmere o están demasiados metidos en el Cosmere para que una persona nueva, para un nuevo lector del Cosmere pueda entenderlos? Entonces dice, el 1, el 2 y el 3 son los que son más fáciles para leer para nuevos lectores. Sobre todo el 1 y el 2 son los mejores para nuevos lectores. El 4, al ser un personaje que ya conocemos, su historia anterior es relevante. Así que, si has leído ciertas cosas, sacarás más provecho del libro. Si nunca has leído ningún libro de Sanderson, dice que el Kickstarter es un proyecto bastante seguro de apoyar. Que yo esto digo, vamos a ver, si alguien nunca te ha leído, es un poco difícil que quiera apoyar el Kickstarter, porque apoyar algo tan ciegamente, no, pero bueno. Pero dice que se ha permitido el lujo de meter mucho más en este cuarto libro, que es el que es como más Cosmere, ¿no? De todo. Se ha dado la libertad de poner muchas más referencias en ese libro. Tengo unas ganas de leer el cuarto. Dice, en el vídeo del jueves sabréis de lo que hablo, ya que hay una gran referencia. Pregunta 7. ¿Nos dirás qué libros del Cosmere hay que leer antes de los proyectos? Y dice que sí. Que
que para el cuarto libro, que es el que es de un personaje que ya conocemos de otro libro, en ese sí que nos lo dirá. Pero que los demás hacen referencia al world building, y estas referencias, esta información está en aquí, allá en otros libros, ¿no? Pero espera que no dificulte la lectura. Dice que hasta ahora que El último metal es el libro que es más Cosmere, que tiene cosas más relacionadas con el Cosmere, que es más consciente el libro, es el que más es así de los que ha escrito hasta ahora. Entonces, él recomienda que para leer El último metal estéis al día con todas las series. Sobre todo con una novela, con un punto 5, pero no nos dice cuál es. Pero bueno, dice que, digamos que si has leído el Arcanum Unbounded, has leído los puntos de referencias principales. O sea, no sé. Dice Sanderson que el tercer libro es su favorito y que sí que está ansioso por saber cómo vamos a recibir nosotros los libros, ¿no? Pero que con el que más nervioso estás con el primero, ¿no? Porque es el que marca el ritmo, ¿no?, de los demás. Y que entre el staff, entre el equipo, los favoritos de ellos son el 3 y el 4. Pero que el cuarto está ahí entre la gente, es uno de los favoritos el cuarto. Pregunta 8. ¿Los libros serán lanzados en el orden en que los escribiste? Y dice que sí, porque quiere que veamos su progreso. Dice que no son una serie entre los 4, pero sí, ¿no?, que quiere que veamos cómo fue su proceso de escritura, ¿no? Y nos cuenta que cuando empezó el 1, que él solo pensaba en reclamar como este tiempo extra para él, ¿no? En ser un contador de historias, ¿no? Y que todas las novelas son experimentales. Entonces nos cuenta que el 1, ¿no?, la novela 1 fue un experimento. Y entonces se dio cuenta de que estaba funcionando, ¿no? Y dijo, pues voy a escribir un segundo. Y que si no hubiera tenido ese tiempo, cree que no hubiera podido escribir el 2, ¿no? Y cuando ya estuvo en la novela 3, dijo, ya sé lo que estoy haciendo, ¿no? Y lo pudo planear todo muy bien en su cabeza. Y el 4 es una novela que él pensó que nunca podría escribir por el tiempo. Entonces se dijo, si no es ahora, no es nunca. Y dice que es una historia que siempre había querido escribir, sobre uno de los personajes secundarios. Dice que es importante, pero no es esencial, ¿no? No tiene como la clave. Perdonadme. Porque si no, sería uno de los libros principales de las series. No es así. Pero que las semillas para el cuarto libro están en otra serie. Y quería hacerlo, porque quería contar esta historia. Tengo tantas ganas de leer el 4. Pregunta 9. Le piden que explique lo del envío internacional, ¿no? Porque sabemos que es carísimo, ¿no? Y dice, hay gente preguntando si al final del año se podría combinar los 4 libros y que solo hubiese un envío, ¿no? Pero dice que no es viable, porque lo que ellos quieren hacer es que quieren hacer una cadena de montaje, ¿no? Entonces las cajas tienen que ser lo más parecidas posibles, porque van a ir ting, 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 ting. No pueden empezar a separar y decir, venga, 4 libros para fin de año, 4 libros para fin de año. Ahora mismo, con el equipo que son, no les es posible. Entonces nos cuenta, ¿vale? Aquí empieza algo muy interesante. Dice, y están mirando de conseguir imprimir los libros en Europa, para que la misma Europa sea quien envíe los libros. Pero todavía no han podido solucionar el problema. Y ojo con esto, porque luego van a seguir hablando de ello. Y en este momento en el directo preguntó si había gente de España viendo el directo. Y empezó a hablar de la editorial española. Dice que la editorial española y la polaca son grandes editoriales, y que le encanta trabajar con ellos. Y también saluda a Francia, por si el editor de Francia también está viendo el directo. Entonces, bueno, dice, ¿no?, que podría hablar con la editorial española y decirles que fueran ellos los que imprimiesen los libros en inglés y los enviaran, ¿no?, al resto de Europa. Pero ahora mismo para el equipo es demasiado. Dice, están creciendo, están mejorando, son una imprenta pequeña, son una imprenta mediana, dice, y están aprendiendo. Pero pensad que queremos hacer bien lo que pensamos que podemos ahora mismo. Y a medida que van haciendo las cosas, subirán de nivel e intentarán hacerlo más y mejor. Pero que ellos saben que los precios son desorbitados, ellos miran el precio y se les abren los ojos, ¿no? Y piensan, ¿cómo podemos pedir que la gente pague estos precios?, ¿no? Lo saben. Lo que pasa es que los libros pesan mucho y además el envío se ha ido encareciendo en estos últimos 2 años.
Entonces dice, si hay alguien de España viéndonos, y creo que dice el nombre de Marta, dice que sepas que estamos interesados en averiguar cómo poder hacer funcionar todo esto, ¿no? La pregunta 10 la hace el mismo Sanderson, se la hace a sí mismo, dice, estoy seguro de que me van a preguntar por las traducciones. Y aquí esta pregunta nos interesa mucho, esta respuesta nos interesa mucho. Dice, eso es cosa de las editoriales que hacen las traducciones. Imagino que la editorial española querrá lanzar los libros de forma simultánea, lo que me hace pedir perdón a mis traductores, porque los traductores tendrán que hacer 4 en un año. Dice que Polonia y Alemania lo más seguro es que también lo saquen el año que viene. Entonces, si conseguimos asociarnos con alguno de ellos, quizás podrían mandaros los libros. Sobre el Reino Unido, no saben qué pasaría. Por el Brexit, Gollancz, que es la editorial del Reino Unido, podría tener sus versiones en tiendas, antes incluso que las del Estados Unidos, porque como son ellos los que envían a Estados Unidos, eso lo pueden manejar bastante bien, ¿no? Y vuelve a decir, a ver qué pasa con la editorial de España y de Polonia. Y claro, dice, es una decisión difícil para ellos, porque tendrían que sacar 2 ediciones, una en inglés y otra en su idioma. Y es difícil que las librerías se sumen a este proyecto, porque lo que pasaría sería que quitarían espacio en las estanterías, porque entonces ya no solo habría el libro en español, sino el libro en inglés y en español, entonces habría menos apoyo a la lectura en ese idioma, ¿no? Y entonces, claro, si tú pones un inglés un libro en inglés y un libro en español, tienen el miedo de que cojas el inglés y no cojas el español y no estés apoyando a la traducción, ¿no? Entonces lo que dice, ¿no? Que la editorial es una difícil decisión de tomar. La pregunta 11... la vamos a saltar porque están hablando de los precios para Canadá, porque al parecer para Canadá, que están al lado, les vale el envío lo mismo que a nosotros, que a España. Y están hablando de eso. Después en el chat estaba Daniel Green, que es un booktuber de Estados Unidos, si no estoy equivocada, de fantasía. Lo he ido a mirar y tiene unos 400.000 suscriptores. Y entonces nos cuenta Sanderson, que él ha dicho, yo le mandé, no sé si él o el equipo, un email, dice, diciéndole, bueno, a él y a otros booktubers, diciéndoles que deberían prestar atención a un vídeo que iba a sacar él, ¿no? Entonces él dice, bueno, él tenía una pequeña ventaja y al parecer por eso Daniel Green pudo hacer una reaction, pudo reaccionar al vídeo. A mí me hubiera hecho mucha ilusión poder reaccionar, ¿no?, al anuncio de Sanderson, pero no se me ocurrió. Ya os conté que yo estaba paseando a Kyla. Los que vieron mi reacción eran la gente de la calle. Aquí hace Daniel Green una especie de broma, ¿no? Le dice, la única forma de que esta escritura sea posible es que Sanderson sea algún tipo de ser de otra dimensión, un ser que también es escritor, canalizando el verdadero Cosmere, ¿no? Y entonces dice Sanderson que sí que escribe mucho, pero que bueno, que los historiadores también escriben muchos libros, ¿no? Que su secreto, que está haciendo una broma, su secreto es que tiene a escritores encadenados escribiendo sus libros, escritores famosos, y que tiene a los doppelganger, ¿cómo se dice? Doppelganger, haciéndose pasar por los verdaderos, ¿no? Y creo que dice, saluda a Stephen King, que está escribiendo los libros. Y si no lo he entendido mal, dice que la broma se la ha copiado a un cómic que se llama Dr. McNinja. Dice McNinja, dice McKinja, pero es McNinja, creo, si estoy equivocada, si me equivoco, por favor, en los comentarios. Entonces ahora sí, la pregunta 12, que es de Daniel Green de nuevo, pero esta vez más seria, dice, ¿tenemos información sobre el proceso de la creación de la escritura? Sobre el primer borrador, el segundo borrador, cuántas palabras por libro. Y le contesta, le explica, ¿no?, que el primer borrador lo usa para escribir, o sea, escribe la novela, ¿no? El segundo borrador es darle forma, para que los alfa, los beta puedan leerlo y arreglar los problemas que sabe que tiene. O sea, cuando él va escribiendo el primer borrador, él sabe que hay problemas, él sabe cuáles son, y el segundo borrador es para eso, para arreglar los problemas y darle forma para que se pueda leer. Y nos cuenta una anécdota. Nos dice que en los años 90 él, cuando escribía un libro, lo terminaba, lo imprimía, lo encuadernaba y se lo pasaba a sus amigos, y los amigos pues no iban anotando lo que les parecía, y que esta vez ha podido hacer lo mismo con su equipo. Les ha dado a todos unas copias, les ha dado un paquete de bolis y le ha dicho escribir. Y nos cuenta que esto para mí es importante, ¿vale? Bueno, para todos. Dice, todas las novelas, las 4, tienen diferentes estilos de voz. La 1 y la 3 son muy parecidas entre sí, pero aún así son muy diferentes, ¿vale? Dice que hay una novela en primera persona
y las otras 3 en tercera persona. Menos mal, que sabéis que yo no soy muy fan de la primera persona. Bueno, solo hay una, ok. Pero aún así, aunque haya 3 de tercera persona, las voces siguen siendo muy distintas. Bueno, nos cuenta que ha estado haciendo cosas con estas novelas que no había hecho antes o que no había hecho mucho tiempo. También nos dice que cada una de ellas tienen como unas 100.000 palabras, que la más corta es de 85.000 y la más larga es de 108.000 palabras. Pregunta 13 es que le dicen que han visto que en el Kickstarter pone que todos los libros vienen sin firmar. Entonces le preguntan si es que va a haber ediciones firmadas después y dice que no. Que querían ser muy sinceros, que no va a tener tiempo de firmar libros, que no saben si en otras ediciones de alguna editorial o de algún país podrá firmar, pero para el Kickstarter no es posible, no le da la vida. Pero nos explica que fue a una convención de ciencia ficción hace poco y pudo firmar libros, ¿no? Que de esa forma todavía la gente puede conseguir que Sanderson firme, ¿no? Si vas a una convención y te lo firma, pues así podemos, ¿no? Y en este momento me hace mucha gracia porque Sanderson dice: sabéis que nunca os pido que le deis me gusta, que le deis a compartir, ni que os suscribáis, pero esta vez sí, por favor, compartid, ¿no? El vídeo para que a la gente le guste. Dice que se reserva la petición de suscribirse para momentos especiales como este. La pregunta 14 va así. Le preguntan que si escribir en secreto le permitió explorar el proceso de escritura en formas nuevas, ya que no tenía fechas límites, no tenía esa presión, esas expectativas de los fans, ¿no? Y dice que la ventaja más grande ha sido quitar esas expectativas y escribir lo que él quisiera y escribir cosas diferentes. Y aquí nos dice un poquito de cada novela. Dice que una de ellas tiene un world building muy bizarro, que la 1, la 3 y la 4 tienen un world building inusual. Que su equipo, supongo que los que saben de ciencia, dice que se están volviendo locos, a que les está dando dolor de cabeza para poder averiguar cómo funciona esta cosmología, porque claro, tiene que tener sentido. Dice que en la 2 hace algo raro, que hay extensos, ¿cómo se dice en castellano? Hay como... He tenido que buscar en el diccionario la palabra. Dice que en la novela 2 hace algo raro y que hay fragmentos extensos de otra cosa. Ya veremos. ¿De otra novela? Vamos a ver. ¿No será que un personaje está leyendo la novela? No, vale. Y que hay algo externo entrelazado dentro del 2. A ver si hay alguien leyendo un libro y ese libro es uno de los que ya están escritos. Vale, seguimos. Dice que en el 1 y el 3 las voces son distintas a lo que ha hecho antes, que nunca había hecho algo así. Y que en el 4 el narrador también es algo que tampoco había hecho antes. Dice que si te gusta esa forma de escribir, que bien, pero que si no, que quizás va a ser demasiado para ti. Vale, y esto nos dice que la semana que viene estará otra vez en directo. Entonces la primera mitad no habrá spoilers, pero en la segunda mitad habrá spoilers sobre los capítulos de la semana anterior, que es esta, ¿no? De la primera novela. Entonces, bueno, si queréis estar en el directo, pues la primera mitad no habrá spoilers, pero en la segunda mitad sí que habrá spoilers. Pregunta 15, le preguntan, ¿no? Y le dicen que él suele, ¿no? Decirnos cómo va progresando en sus proyectos, nos va dando actualizaciones sobre los trabajos que ya conocemos, ¿no? Y pregunta que si cuando nos actualizaba, que si también estaba trabajando en estos proyectos secretos. Y claro, dice que sí. Dice que cuando él estaba haciendo revisiones del proyecto, pues entonces en vez de estar 2 horas jugando a los videojuegos, lo que hacía era escribir. Escribía unas 1000 palabras. Dice que escribía un par de páginas en vez de estar jugando a videojuegos. Entonces le dicen en el chat que esa no es forma de descansar y él dice: ya, es que sí, para mí sí, en mis descansos hago cosas que no debería hacer. Luego empiezan a hablar de Elder Rings, del nuevo videojuego, y luego empiezan celebración porque han superado su anterior Kickstarter. Y luego, bueno, dice que el 5.º libro, porque claro, está hablando más de los 4 libros que ha escrito que están dentro del Kickstarter, ¿no? Entonces él dice que el 5.º libro tiene 30.000 palabras y que es para una audiencia totalmente distinta. La última pregunta es sobre la 5ª novela. Ya llegaremos. Estoy mirando lo que llevo de vídeo y creo que no va a ser tan largo el vídeo como creía.
Voy bastante rápida, creo, aunque todavía quedan unas cuantas preguntas. 16. Pregunta, alguien del chat quiere saber la historia de cuando Adam descubrió el secreto, ¿no? Adam es el chico que está con él a su lado, y él cuenta que fue el primero en verlo, en ver por qué Sanderson dejó en la mesa las 4 novelas. Entonces él cogió el 1 y ponía Proyecto Secreto 1, y él se pensaba que las otras copias, los otros montones, eran lo mismo que él, que simplemente eran copias, ¿no? Pero cuando todos empezaron a leer el suyo fue como, ¿qué está pasando? No tenemos lo mismo, ¿no? Ah, ¿veis? Aquí se me había olvidado. Tenemos otra pregunta más, no le había puesto número a esta. Dice 17, ahora voy a tener que cambiar los otros. 17, pregunta, ¿cuántos RAFOs del año pasado fueron por estos proyectos? Los RAFOs significan read and find out. Perdón, read and find out. Lee y averígualo. Entonces, cuando un fan pregunta algo que Sanderson no puede contestar, dice RAFO. Les da una tarjetita en plan, no puedo contestar a esta pregunta, ¿no? Entonces lo que el chico está preguntando, o la chica, dice, ¿cuántos RAFOs han sido por culpa de este proyecto, ¿no? Dice, no tantos como podríamos pensar, no tantos como podrías pensar, pero tampoco un número insignificante. Dice que si vamos a un post del año pasado, sobre octubre, se ve que dijo que estaba escribiendo NaNoWriMo, en el NaNoWriMo, y en ese momento estaba haciendo el segundo borrador del proyecto 3. Dice que también en las actualizaciones de octubre él estaba terminando, ya estaba terminando todo y no nos lo estaba contando. Vale, y aquí en esta siguiente pregunta, que es la 18, en un principio no entendía la pregunta, yo. Y escuchaba y digo, ¿qué intenta decir? Bueno, ¿qué intenta decir? No, esta persona lo estaba diciendo bien, era yo la que no entendía. Y no lo entendía porque es un término editorial, ¿vale? Dice, le preguntan, ¿cómo fue que estos libros no cayeron en el derecho de tanteo con tu editorial? No sé si está bien hecha la pregunta, pero a lo que se refiere, os leo de Wikipedia. Dice, el derecho de tanteo es la capacidad de una persona de exigir a otra con relación a la compraventa de un bien concreto, que se lo venda a él por el precio que ya tenía acordado con un tercero. El derecho de tanteo puede nacer por una obligación legal o contractual, siendo uno de los casos más frecuentes el derecho de tanteo sobre el inmueble arrendado. Entonces, lo que viene a preguntar es que cómo es posible que ninguna de estas novelas haya sido exigida por una editorial, ¿no? Porque si él ya tiene contratos con editoriales, ¿cómo puede ser que ninguna editorial le ha dicho, oye, disculpa, estas novelas para nosotros, ¿no? Explica que la relación que él tiene con las editoriales es diferente, es especial, sobre todo con Tor, ¿no? Dice que le encanta trabajar con estas editoriales, que son buenos compañeros, que les encanta trabajar con ellos, pero que en este caso es más coeditor. Por ejemplo, el arte de los libros lo lleva él y su equipo. Ellos son los que se encargan de comisionar el arte. Y que incluso, por ejemplo, el editor de UK, ¿no? Dice que le da muy buenos comentarios sobre sus libros. Entonces nos explica que ellos fueron, ¿no?, a las editoriales, a Tor, y entonces les dijeron, mira, queremos hacer esto, y sabemos que vais a querer hacerlo vosotros, ¿no? Imprimir estos libros, pero lo quiere hacer Sanderson. Entonces se ve que le dijeron, no hay problema. Conocemos a Sanderson y siempre hace cosas raras, pero estaban preocupados en plan, pero el quinto del Archivo de las Tormentas es nuestro, ¿no? La nueva trilogía de Mistborn, de Los Nacidos de la Bruma, sigue siendo nuestra, ¿no? Y ellos, sí, no os preocupéis. Y yo creo que Thor habrá dicho, menos mal que no nos quitan esos libros, ¿no? Pero bueno, quiero dejar claro que esto que está haciendo con el Kickstarter no es porque quiera alejarse de las editoriales. Esto es lo que él quería, dar un proyecto a su equipo para que mejoraran, ¿no? Pero que no tiene ningún problema con las editoriales. Ahora Sanderson comienza a hablar de Amazon, que al parecer Amazon también es una de las razones por las que han decidido hacer este Kickstarter, ¿no? Nos cuenta que los libros que publicamos a través de New York son distribuidos por Amazon. Al final es un 80 o 90% las ventas de Amazon. Nos dice que Amazon controla el mercado del libro electrónico, que Amazon es la fuerza dominante en Estados Unidos. Y les gusta algunos aspectos de Amazon, pero hay algunos otros que les preocupan, ¿no? Entonces, no es que tengan ningún problema con Amazon, pero dice que
dice así: queremos asegurarnos de que si algo pasara con Amazon, que podemos llegar a los fans directamente de otra manera. Y por eso están explorando el Kickstarter. Aquí vuelven a celebrar porque han llegado a los 7 millones de dólares en ese momento de directo. Y entonces nos empieza a explicar lo que también ha pasado con, ¿no? Que cómo es que siempre está el libro electrónico en las opciones del Kickstarter. Entonces él explica que la gente que le conoce ya de hace muchos años, desde hace una década, sabe que Sanderson siempre ha querido que el libro físico vaya con el libro electrónico, porque él es de la filosofía de que si tú te compras el libro, de que si tú estás apoyando ese libro, ese proyecto, el libro debería ser para ti para siempre. Entonces se ve que él habló con Macmillan en su día y Macmillan le dijo: venga, vamos a ver cómo podemos hacer esto, ¿no? De que el libro físico vaya con el libro electrónico. Pasó un tiempo y le dijeron: mira, no. Y entonces esta es una forma que tiene él y su equipo de hacerlo. Que si tú te compras el libro físico, también tienes el electrónico. Porque esto luego lo dice, ¿no? Pero que en la opción de libro, pone libro físico más ebook, no te están cobrando los ebooks. Los ebooks vienen gratis. Porque ya saben que los libros son bastante caros. Y por eso. Entonces es lo que dice, ¿no? Nosotros, mi equipo, podemos hacerlo. Puedes tener acceso al libro por el resto de tu vida. Eso sí, el audiolibro no. Solo el libro electrónico. En la pregunta 17 le preguntan que por qué las tapas duras son tan caras y si habrá tapa blanda, ¿no? Entonces, bueno, él explica que ellos son un equipo mediano. Pero quieren hacer una edición buena, premium, como ya han dicho en el Kickstarter, ¿no? Entonces él explica que se reunieron, cogieron los Premium Edition de varias editoriales, libros, y empezaron a comparar los libros de cada editorial y decían: no, esta me gusta de esto me gusta de la otra, esto me gusta del otro, hasta que llegaron a diseñar la tapa dura que ellos querían, ¿no? Y bueno, nos cuentan que habrá full color art, o sea, arte a todo color, que las guardas también tendrán arte y habrá ilustraciones dentro. Y además nos dice que en la caja donde vendrán las tapas duras, que no son las 8 cajas del merchandising, del swag, también vendrán cosillas, que no solo llegará el libro. Alguna cosilla también habrá. Me emociono. Aquí es cuando nos dice, ¿no? Que el set, ¿no? La opción de tapa dura, el set de tapa dura, también vienen los ebooks, pero es que los ebooks vienen gratis. Lo que estamos pagando, lo que se va a pagar es solo para la tapa dura. Los $40 que cobran en la otra opción no las cobran aquí, no lo cobran aquí. Dijo que miraron otras cajas literarias para comparar, ¿no? Entonces dijeron: si la gente va a pagar tanto por estas cajas, queremos que dentro de ellas haya cosas de calidad. Y que Sanderson él piensa que la gente que reciba los libros no los leerá. Lo que leerán será el ebook, que el libro será para exponerlo. Pregunta 18. Dice que si van a cerrar el Kickstarter antes de los 30 días y dicen que no, que nadie se va a quedar sin libros. En ese momento el vídeo de Sanderson, el del anuncio, es número 2 trending en YouTube. Pregunta 19. Dice que si se van a agotar los libros y dicen que no, que imprimirán todos los libros que se pidan en el Kickstarter, que todas las copias se enviarán y que luego tendrán un mes extra por si quieren más. Cuando se acaba el Kickstarter, luego tienen un mes más la gente que ya ha dicho que los quiere comprar para añadir más a la cesta. Por ejemplo, si tú has pedido, yo que sé, el set más grande, audiolibro, ebook y tal, pero también quieres otro set aparte de los 4 libros solo, lo podrán pedir. Luego dice que seguramente haya una segunda edición, si a la gente le gusta mucho esta, pero que no cree, que lo más seguro es que saquen a través de otra editorial y que hagan una edición para librerías y que no será la misma edición, que será una edición más normal, la edición normal de siempre, y que la tapa blanda va a tardar mucho más. No voy a decir más los números de las preguntas porque como me he equivocado arriba sería un poco confuso, así que diré siguiente pregunta y ya. Siguiente pregunta. Dice: ¿estos libros se publicarán para la gente que no puede permitirse la suscripción? Para la gente que no puede apuntarse al Kickstarter, si luego podrán encontrar los libros, ¿no? Y dice que el ebook y el audiolibro seguramente, como ya dijo antes, saldrá el mismo mes. Y con el tiempo, de la forma tradicional, pues saldrán las tapas blandas.
pero que tengamos en cuenta que la Esquirla del Amanecer tardó un año, 3 meses, así que será más lento, ya que tienen que distribuirlo. Pero que habrá ebooks y audiolibros en el mismo mes que salgan los libros oficialmente. Siguiente pregunta. Le preguntan que si todo este proyecto afectará al Kickstarter de Palabras Radiantes Leatherbound, y le dice, veremos, pero esperamos que no. El verano del año que viene puede que se solapen este Kickstarter con el de Palabras Radiantes. Pero bueno, que para entonces pues contratarán a empleados temporales, que significa los amigos. Vendrán a ayudarles. Siguiente pregunta. Que cómo va a ser la calidad, ¿no?, de la presentación de estos libros. Las portadas y tal, dice, bueno, que ya sabéis que, os dejo aquí, hay unas portadas provisionales y dice que, bueno, que aquí tenemos las portadas, que no tendrá dust jacket, o sea, que no va a tener esto, que los libros serán solo esto. Dice que la cubierta será la portada. En la página web de Kickstarter, ahí está la descripción de cómo van a ser. Siguiente pregunta. ¿Hubo en algún momento en que casi revelaras tu secreto accidentalmente? Y dice que sí, que en el Minicon casi menciona el libro. Y además estaba hablando con alguien, ¿no? Y le dice, ay, ¿has hecho algo parecido a esto? Estaban hablando de algo, ¿no? Y dice, ay, ¿has hecho alguna cosa parecida a esta? Y él en su cabeza, sí. De hecho, muy recientemente, ¿no? Y él le daba la vuelta, ¿no?, a la conversación y decía, sí, hay un proyecto en el que quiero trabajar, que es así, o he pensado en un proyecto, he hecho el outlining, cuando en realidad ya había escrito el libro, ¿no? Luego también estaban preocupados, ¿no?, porque ellos enviaron estos libros, ¿no?, a los betas o a los alfas, ¿no? Y claro, se podía filtrar, ¿no? Y eso hubiese estropeado la sorpresa, pero ha dicho buen trabajo a la gente que no se ha filtrado nada. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez te sentiste culpable por estar trabajando en estos proyectos secretos en vez de los oficiales? Y si eso te hizo sentir, ¿cómo te hizo sentir? Perdonadme. Dice, no necesariamente. El de que le hiciera sentirse bien. Dice que él dice, me siento responsable de crear libros de series que estáis esperando en un tiempo razonable. Que no haya podido hacerlo con el ritmatista, por ejemplo, es un peso para mí, ¿no? Es un peso moral. Dice que dice, me lo tomo muy en serio. Y está esa voz que dice, si tienes ese tiempo extra, podrías ponerte antes con el quinto, ¿no?, del archivo de las tormentas. Pero a la vez sabía que si él se ponía a escribir el quinto del archivo, eso le agotaría mentalmente. Me imagino. Él necesitaba este break y necesitaba escribir estas otras novelas. Perdonadme por comer un caramelo de menta, pero es que no me da la voz. Y dice, lo que realmente le hizo feliz es saber que tenía estas revelaciones, ¿no?, estas noticias, que eso le hizo muy feliz. Y que aunque bromee, o sea, no es que le haga feliz salirse con la suya y engañar a la gente, no, eso lo dice de broma. El siguiente dice, ¿por qué decidiste que ahora era el momento, ¿no?, de revelarnos el secreto? Dice, sabía que cuando había terminado el 4, ¿no?, sabía que ese era el último, que ya no iba a escribir en un tiempo. Ya se lo había sacado de su sistema y él quería ya escribir el quinto de... En ese momento dijo, ahora es cuando tengo que escribir el quinto del archivo de las tormentas. Y ahora sí que está emocionado, ¿no? Ahora sí que se va a poner con ganas a escribir el quinto. Y cuando estaba pensando en qué hacer con estas 5 novelas, ¿no?, dice... ¿Qué quería hacer? No se estaba planteando. ¿Dárselo a las editoriales? ¿Poder sacarlos poco a poco de forma autopublicado? Pero bueno, ya ha hablado que lo que quería era darle estas novelas a su equipo, ¿no? Y quería explorar el Kickstarter como editorial. Y ahora habla de su equipo, ¿no? Dice, no es que sean escépticos. Ellos están para hacer un equilibrio en mi vida, ¿no? Dice, mi trabajo es pensar a lo grande. Tener los sueños grandes, crear historias grandes. Y su trabajo es decirme, no sabemos si vamos a poder hacer esto. Y mi trabajo es asegurarme de que ellos estén de acuerdo conmigo, con mi idea. Dice, y a partir de ahí escribió el guión del vídeo del otro día. Y era un vídeo un poco descarado, ¿no? Y le llevó tiempo que su equipo le apoyara y convencerlos. Pero cuando ya los convenció, todos empezamos a trabajar, todos estaban de acuerdo, con las cajas, las portadas. Isaac, que es el que hace las portadas, dice, vale, pues tendré que hacer arte para 4 libros, para las guardas, para las ilustraciones. Y luego el chico que está a su lado, Adam, dice que toda la idea de marketing ha sido de Sanderson, y que ya después de 8 años de trabajar con él y con el equipo, debería haber aprendido ya
a confiar más en Sanderson. Y Sanderson dice, puedo equivocarme. Y dice Adam, dice, la cosa es que sigo esperando a que te equivoques. Entonces, bueno, claro, lo que quiere decir es que el equipo no las tenía todas consigo, ¿no? Con todo este proyecto. Pero Sanderson decía, sí, confía en mí, va a ir bien. Entonces dice, tenía este instinto en que me decía que a mis fans les gustan las grandes revelaciones y por eso leen mis libros. Esa es una de las razones por las que leen mis libros, se sorprenden leyéndolos y disfrutan con ellos. Yo sabía que vosotros os gustaría ser capaces de ser parte de una gran revelación y un twist, y este twist, ¿no? Que sería una buena experiencia. Mi equipo estaba preocupado. No hemos preparado a la gente 6 meses para este Kickstarter, ¿no? No era un mal movimiento, no ha sido un mal movimiento por lo que está pasando, pero era incierto. No estaban tan seguros, pero están contentos, ¿no? De que haya ido todo tan bien. Dice que a veces hace como el papel de Hoyt. Dice que a veces nos lo hace pasar mal, pero otras bien. Y que es un showman. Que ha hecho las cosas como él sentía que debería hacerlas. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tardas en escribir los libros? ¿Más rápido que El ritmo de la guerra o Escuadrón? Él explica. Los primeros libros o los libros únicos, ¿no? Los standalone, se escriben más rápido. Particularmente se revisan más rápido. Cuanto más largo y complejo, llevan más tiempo en asegurarse, ¿no? De que todo esté bien. La mayoría de estos libros son de narrativas únicas. Y uno es de varios, ¿no? De varios puntos de narración. Cuando escribes así, no tienes que equilibrar el ritmo de dos perspectivas. Eso dificulta los libros. No quieres que los personajes estén haciendo lo mismo en los mismos capítulos. Que no tengan como la misma trama todo el tiempo. Con 2 es más fácil de hacer, pero no con 3. Dice que si tienen las mismas emociones se vuelve tedioso. Las historias individuales pueden ser muy fuertes, pero de repente, si el ritmo, o sea, si las historias individuales en el mismo libro pueden ser muy fuertes, pero si de repente el ritmo es el mismo, los dos se vuelven lentos en un momento dado, ¿no? Tienes que saber bien hacer el ritmo, ¿no? De sus historias. No pueden haber a lo mejor 2 momentos bajos, ¿no? Tienes que ir cambiando el ritmo. Dice, es complejo, tienes que asegurarte de que haces diferentes cosas en diferentes historias, que haces momentums, ¿no? Que el ritmo sea distinto, en vez de que hayan así. Y es complicado cuanto más haces, cuanto más puntos hay, pues más difícil es. Dice que Escuadrón y el 1 de Mistborn se escribió más así. Y dice que expandiendo un arco de un personaje siempre es más difícil que crear un personaje nuevo con un arco. Quieres que crezca, pero no puedes ignorar lo que ya ha ocurrido antes. Por eso no se escribe más rápido una secuela, ¿no? Claro, cuando escribes una secuela tienes que tener en cuenta todo lo que ha pasado antes. Y cuando creas un personaje de cero, pues es más sencillo, según Sanderson. No tengo ni idea de escribir. Y aquí la última pregunta, que en realidad por culpa de los cortes del directo no sé cuál fue la pregunta, pero la respuesta sí, dice, están hablando de la 5ª novela, de la que va a ser novela gráfica. Dice, mi hijo Oliver con 7 años dibujó una rana robot. Era muy adorable y él pegó la ilustración en el espejo del lavabo. Y lo vi durante años, dice... Y creó la historia para el robot rana. Y sus hijos estaban contentos de que algo que ellos habían dibujado, que su padre hubiera hecho una historia. Así que empezaron a hacer un concept art, empezaron a hacer un montón de arte. Y esa es la novela gráfica, esa es la 5ª novela. Y se llama Super Awesome Danger. Es muy gracioso, me recuerda un poco a La danzante del filo. Y estas han sido todas las preguntas que contestó Sanderson en el directo. Nos ha aclarado muchísimas cosas. Yo creo que ha sido un directo muy, muy interesante porque nos ha hablado del proceso por el cual, ¿no? Pasó para escribir todas estas novelas, cómo él ve, ¿no? La escritura de secuelas versus primer libro. Nos ha hablado de cómo van a ser estas ediciones del Kickstarter. Nos ha dicho que él piensa que las ediciones españolas no van a tardar mucho, que él cree que la editorial española se va a dar prisa en traer las traducciones españolas a España, y eso yo creo que los fans españoles, tras escuchar esto, estarán muy contentos, ¿no? De no tener que esperar tanto tiempo para poder leer estos libros en español. Y bueno, si tenéis cualquier duda de lo que os he contado, si no ha quedado claro alguna de las respuestas,
dejadmelo en los comentarios, no tengáis vergüenza, escribidme en los comentarios que yo, si os puedo ayudar, si os puedo contestar, lo haré. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo, casi me quedo sin voz. Estamos todos muy emocionados. Cuando digo todos, quiero decir los fans de Sanderson. Estamos todos muy emocionados, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo. He visto en Twitter que en la página cosmere.es creo que ellos van a traducir los capítulos. Yo no sé si en el vídeo anterior que hice dije que iba a traducir yo los capítulos. Si ya hay alguien que los está traduciendo, no los voy a traducir yo porque es doble trabajo, ¿no? Inútil. Así que bueno, decidme qué queréis ver en el canal sobre Sanderson, si queréis que siga trayendo sus directos, si queréis que hablemos de los capítulos de muestra que va a ir lanzando, decidme en los comentarios qué queréis ver en mi canal. Pues espero que os haya gustado mucho este vídeo. Nos vemos pronto, cuidaos mucho, hasta luego.